Hola, buenas noches. Miércoles 10 de junio, 23 horas aproximadamente, estamos en un nuevo episodio de El Despertar TV, con Ismael Ríos, Richard Cortés y Bastián. ¿Está por ahí? Bueno, ¿Cómo están, muchachos? Bien, bien, bien. acá, hola, hola, ¿cómo estamos? Perfecto. Hoy día, en nuestro ya quinto capítulo, conversaremos sobre algo que hemos denominado el marketing del hambre. Partiremos la conversación y abriremos este diálogo ciudadano y de opinión ciudadana, hablando un poco sobre cajas de alimentos, la distinción entre Estado y gobierno en la entrega de estos, el rol de las municipalidades y el impacto mediático que esto ha generado por la manera en que se están entregando las cajas de alimentos en desmedro de un aporte financiero directo y, por supuesto, el informativo, que partió siendo un borrador y terminó siendo un documento oficialmente aceptado por la vocera de este gobierno, que no es menor, asumiendo su error y no poniendo su renuncia sobre la mesa. ¿Partimos? Perfecto. El día de hoy, Carla Rubilar finalmente reconoció que el instructivo provenía de su cartera, por decirlo de alguna manera, que ella era la responsable, que el presidente, el señor Piñera, eh, muy reconocido por el tema del Banco de Talca, las acciones de LAN y varios negocios truchos que ha hecho durante toda su vida, no estaba al tanto de esto. Lo que llama la atención en un gobierno que justamente se ha dedicado a ensalzar la imagen del presidente y a decir que todas las obras que hace este gobierno vienen encomendadas especialmente por el presidente. Ya suena raro. Eh, Abramos la discusión un poco más. ¿Qué opinan de este instructivo, de este show de entrega de cajas, de las fotos, de la aglomeración de personas en esta entrega y en el fondo de la dignidad de esas personas que reciben las cajas? Desde mi punto de vista, mucha, para mí no es nada más que un show pobre, pobre, hay que reconocerlo. Me parece insólito que en esta pandemia el gobierno se ensañe o haga uso de todo tipo de instrumentos para poder ensalzar y llevarse ellos el triunfo, a toda costa, no importándole nada. El hecho de que se haya elaborado un instructivo que posteriormente haya sido ratificado por la vocera del gobierno, que debería costarle el cargo, porque es un error que ella cometió y choca directamente con los límites jurídicos que da la Contraloría para este tipo de acciones, me parece brutal. Eh, el hecho de que eh, elaboren hasta un propio documento que diga cómo tiene que ser la entrega, el cómo tienen que ensalzar la imagen de un presidente que está en el suelo. Entonces es lo último que esperábamos de este gobierno. Eh, Sinceramente, para mí ya no sé qué más esperar. El show mediático y la privacidad de las personas choca por esta constante idea de ensalzar al presidente y de que es obra del gobierno de Piñera, cuando no es así, porque el Estado mismo me tiene que garantizar las condiciones básicas para que yo pueda subsistir como persona. Eso me lo tiene que garantizar el Estado, no el gobierno. El gobierno hace uso de lo que el Estado le entrega para poder facilitar aquellos recursos para que las personas puedan subsistir. Las cajas de mercadería hoy en día en la entrega se están tomando como una política de gobierno, lo cual choca directamente o se hacen atribuciones de algo que no es de Sebastián Piñera, que no es de su gobierno, que es una obligación del Estado, por medio de un instructivo que le dice cómo tienen que estar para ensalzar la figura de Piñera y la presencia del gobierno, de que este es del gobierno Piñera. Más aún, la entrega misma de la carta, de la caja de mercadería, viene con una carta firmada por Piñera. Eso es instrumentalizar, es usar elementos del Estado para ganar puntos políticamente a las personas y en una futura elección también. ¿Por qué no? Eso me da a pensar a mí también. Entonces yo lo encuentro brutal, y el de cómo se ha manejado y el de cómo se ha llevado. Porque este tema hay que recordar también que las cajas se le compran a los grandes grupos económicos, Cencosud,
Sayé con sus marcas Unilever, y así un sinfín de grandes grupos económicos que tienen influencia directa en el gobierno. Se les hace un juego. Te compro las cajas por las pérdidas que hay tenido y ahí llegamos a un acuerdo. Entonces, por un lado está eso y por otro lado está esta realidad que se está dando con la entrega de las cajas, haciendo algo mediático con la entrega, afectando la privacidad de las personas para sacar un fin político, y yo eso lo encuentro brutal. ¿En dónde queda la dignidad y la privacidad de las personas? ¿En dónde queda? Se ve totalmente pasada a llevar. Uno tiene a 50 periodistas sacando fotos, entrevistando con las entidades de gobierno para entregar una caja que va a durar una semana. Ese tema era interesante porque en el anuncio de las cajas, Piñera dice que las compras van a ser a granel y especifican que no se van a comprar a grandes empresarios y que se va a privilegiar el comercio minorista. Y lo dice abiertamente en una declaración con medios de comunicación oficiales, ¿no? Para acotar un poco ese punto, Bastián, porque creo que Ismael quería comentar algo también. Sí, pero quiero partir de lo último que dice Bastián, que independientemente de cuánto dure la caja, es un acto indigno. No tiene que ver con que la caja dure una semana o dure un año. ¿Sí? Eh, el acto que está haciendo el gobierno con la gente que hoy día está en carencia es justamente sacar rendimiento político, y rendimiento político electoral, además. Y eso tiene que ver con una vieja práctica de la derecha, digamos, y no solo de la derecha en Chile, de la derecha mundial, ¿no? Que es sacar provecho de la pobreza para comprar las votos, para comprar votos, digamos. Ellos trabajan bajo la lógica de la compra de votos. Entonces ellos lo que hacen es, perdón, es decir, te entrego una caja de mercadería porque yo soy el bueno, tuviera otro no te darían caja de mercadería, yo te la entrego porque yo soy el bueno, por lo tanto, es como asegurar la votación, ¿no? Que es un poco lo que hace Fuentes en Peñaflor, ¿no? Fuentes en Peñaflor durante durante todos los periodos que fue alcalde, ¿no? Mantenía coaptada a la ciudadanía, sobre todo a la ciudadanía más pobre y más carente, a través de la entrega de mercadería. Entonces era clásico escuchar, oye, votemos por Fuente, porque si votamos por otro, ya no nos va a llegar la caja de mercadería. Él tenía convencida a la gente de que lo que él hacía era porque él era el bueno, no porque era su pega hacerlo. Y, y así se comporta la derecha. Por tanto, a mí no me sorprende que el gobierno tenga esta práctica, la han tenido siempre. Todos los alcaldes de la derecha, designados primero, digamos, patentaron la lógica clientelar a través de entrega de mercadería, a través de la entrega de vales de agua, de vales de luz, de vales de gas, ¿no es cierto? Mantener coaptada a la población más carente, más carenciada, digamos, para seguir religiéndolo. Por lo tanto, me parece que eso no es sorprendente. Lo que sí me parece sorprendente es que una vez más la oposición política desaparece, no dice nada, no hace nada, ni siquiera un gesto de repudiar, de exigir renuncia, de esta indignidad con que el gobierno trata a la gente que está más silenciada. Y eso me parece que también es igual de peligroso, igual de vergonzoso que lo que hace el gobierno. Yo creo que el llamado a la ciudadanía, el llamado a la comunidad es efectivamente a recibir la mercadería, porque no es un regalo de Piñera, es deber del Estado garantizar ciertas condiciones y cubrir aquellas necesidades que las personas por sí solas no pueden. Por tanto, no es que Piñera lo esté haciendo porque es bueno, lo está haciendo porque su pega hacerlo, no le queda de otra, ¿no? Eh, por lo tanto, aquí lo que hay que insistir en que la ciudadanía entienda que es derecho y es más, está consagrado en las leyes de protección a la vida privada el que se divulgue sus imágenes recibiendo la mercadería que está recibiendo. Por lo tanto, también podría dar pauta para denunciar y demandar a los canales de televisión que muestran las imágenes indiscriminadamente de aquella gente que está recibiéndola. Hay una ley, no me acuerdo en este minuto cuál es, pero hay una ley que protege la privacidad de las personas y por lo tanto ellos no pueden, si no está por escrito autorización de la persona, no entregar imágenes en donde a ellos le están entregando ayuda social.
Yo la verdad, chiquillos, me sumo a todas sus palabras. Para mí es una vergüenza esta entrega eh, de las pequeñas cajas y la ayuda que se le está entregando a nuestra gente, eh, en un show mediático como lo he escuchado por ahí, que en torno básicamente a su beneficio. Creo que debiese tener el gobierno un poco de respeto hacia la dignidad de las personas. O sea, no es posible, como decía Bastián por ahí, que lleguen 50, 60 personas con flash, cámara, a inmiscuirse en la intimidad de cada familia. O sea, esto es un repudio total a esas acciones. Y también respecto al instructivo, también me sumo a que es instrumentalizar la emoción de los pobladores y las familias, ¿cachai? Pero esto también me lleva a hacerme la siguiente pregunta, porque si bien es cierto, la Carla Rubilar dijo que ella era la culpable de todo esto, o sea, dentro del gobierno hay un caos, creo yo, porque si no lo sabe Piñera, ¿quién no está gobernando? Pues, ¿cachai? En la moneda adentro de haber una locura que ni siquiera nuestro eximio presidente, ¿cachai? Sabe de las cosas que se están generando dentro de su propio gobierno. Entonces también me hago la pregunta, en este momento, ¿quién nos está gobernando? ¿Quién está dando las directrices para ir en ayuda de todos y todas en estos minutos que más lo necesitamos? ¿Cachai? Y creo también que si Carla Rubilar asume la responsabilidad de este instructivo del gobierno, creo que por lo poco debiese renunciar. O sea, es lo mínimo que podría hacer. Acá, si esto hubiera sido al revés, si hubiera sido la Concertación o la nueva mayoría la que hubiera estado en el gobierno, tendríamos las hordas de parlamentarios adherentes de derecha pidiendo la renuncia. Solo dos antecedentes para recordar y para que quienes nos escuchan también puedan juzgar. A una persona que vendía frutillas en una camioneta fiscal, se la despidió. A Elia Molina, cuando era ministra de Salud en el anterior gobierno, se le exigió hasta que terminó renunciando por decir una verdad rotunda y que todo el mundo conocía, que las niñas cuicas abortan en las clínicas de Chile. Por decirlo, por decir algo que todos sabemos, que donde hay testimonios de niñas bien que van a las clínicas a sacarse el apéndice. Entonces, los niveles, la vara con que se juzga uno por sobre el otro, o la vara con que queremos ser juzgados, no es la misma cuando nos mandamos un condoro, y más encima un condoro de este nivel, jugando con la dignidad de las personas. Es muy conveniente para la derecha, pero también tengamos ojo, porque ellos no son tontos. Saben muy bien lo que están haciendo, y eso es más peligroso aún. Vamos a seguir conversando sobre este tema, seguramente sale de nuevo, pero tenemos programa para un rato más todavía, y esto continúa también relacionándolo con el tema de las cuarentenas, porque ya se anunciaron nuevas cuarentenas, extensión de cuarentenas. Finalmente Valparaíso entra a cuarentena, igual que nuestra comuna de Peñaflor. Entonces quiero que conversemos ahora un poco sobre cómo se vive en cuarentena, cómo se sobrevive en cuarentena, y cuál es la ayuda que debería venir del Estado, cómo se está legislando para que esta ayuda llegue, pago de cuentas básicas, pago de créditos, pago de deudas, postnatal de emergencia, y veamos cómo están votando nuestros parlamentarios, a favor de quién, qué están diciendo, y conversemos sobre eso. ¿Les parece? Perfecto. Vamos a iniciar esta segunda patita entonces. Bueno, ese será nuestro siguiente tema, cuarentena. ¿Cómo se vive una cuarentena?
¿Qué va a pasar? Abro la palabra. Mira, respecto a nosotros como comuna que vamos a entrar recién este viernes, es difícil sacar una conclusión ahora de cómo va a ser o cómo se va a comportar la gente, porque no la hemos vivido. Pero sí podemos tener de experiencia cómo se ha dado en las demás comunas que llevan ya, para empezar su quinta semana de confinamiento. Y nos da a entender, al parecer, de que es una situación bastante compleja, porque vamos a tener a gente que no va a poder ir a trabajar y va a tener reducido sus permisos solamente a subsistencia con las cosas mínimas, que es ir a comprar un medicamento, alimento y atenciones médicas, más que eso no. Entonces, y viendo la experiencia de otras comunas, parece ser de que la fiscalización va a tener que primar y va a tener que ser mucho más fuerte para que se cumpla la cuarentena de modo eficaz. Porque si vamos a tener una cuarentena comunal, como la está sucediendo en las comunas como Santiago Centro, se hace muy complejo que tengamos buenos resultados. Ahora, claro, la gente sale a comprar, sale a hacer sus cosas. También hay gente que sale, que sale ocupando de mala forma los permisos. eh, Tiene que ir la cuarentena con medidas sociales, y esto es a nivel general, con buenas medidas sociales que sepan sostener y solventar a las familias en el tiempo en que dure la cuarentena, que eso no lo sabemos, es indeterminado. Y parece ser que vamos a estar en cuarentena por mucho tiempo, porque como no se ha bajado la curva y vamos en una curva ascendente, se puede ver todos los días que sube y sube y sube en vez de bajar. Entonces se hace muy imperioso y muy... es que se necesite una ayuda o una inyección económica a las familias potente para que puedan subsistir. Entonces, mirando al nivel general, sí, va a requerir de mayor fiscalización, de ayuda social fuerte, para poder que las familias puedan subsistir y que también la gente se comporte para que ésta pueda tener buenos resultados y no tengamos un tiempo tan largo de cuarentena. Porque si vamos al tema anteriores, las cuarentenas dinámicas fracasaron, y el modelo que tenía el distinguido doctor Mañalich fracasó totalmente. Teníamos que ajustarnos a lo que, al apelar al pueblo, a que el pueblo se cuide con el pueblo, no nos queda de otra. La entidad gubernamental nos tiene totalmente olvidado, nos da una cuarentena tardía, cuando ya los casos se dispararon. Podemos ver que en la comuna los casos son actualmente activos, que estuve viendo recién el informe epidemiológico 121, de 600 y algo, y fracción ya confirmado. Entonces, más o menos nos da a entender de que tiene que seguir una lógica de apelar a que la gente se cuide entre sí, mayor fiscalización, y una inyección de ayuda económica, porque si no va a pasar lo mismo que en Santiago y vamos a ir en desmedro, generando una crisis más fuerte que la que estamos viviendo ya en día con estas cuarentenas por sectores. Mira, yo creo que todo lo que hace este gobierno lo hace mal. O sea, volver a decir que lo hace mal es como repetir lo que uno viene diciendo desde el 11 de marzo del año pasado. Entonces, la verdad no merece mucho comentario lo del gobierno. Sobre todo cuando uno sabe que su prioridad no es cuidarnos, no es cuidar a la ciudadanía de este país, sino que es cuidar al empresariado. Como su prioridad es cuidar al empresariado, eh, la cuarentena no tiene como propósito la administración de la salud pública, tiene como propósito la administración del empresariado. Porque, ¿cómo uno explica que la salud te obliga a generar una cuarentena en Peñaflor, pero no se generan cuarentenas en las empresas? Por lo tanto, el peñaflorino que tiene que ir a trabajar a comunas que ya están en cuarentena, tiene que seguir yendo a trabajar. Por tanto, lo que están haciendo con la cuarentena es obligar a este ciudadano, que además tiene que viajar en un servicio de transporte público como las berenjenas, lo obliga a además hacer los trámites de sacar salvoconducto, sacar permiso, para seguir yendo a trabajar, porque no entra en cuarentena la Vega, ¿cachai? Entonces, al final del día, ¿a quién están cuidando? No están cuidando a nadie, están haciendo una vez más mero marketing político para decir que el gobierno está cuidando a los chilenos, cuando en realidad
no lo están haciendo. Eso por un lado. Y por otro lado, me interesa que abramos el debate en torno a otro punto que es interesante de ver. Peñaflor, creo que algo lo conversábamos con Fernando, el dirigente de la salud del hospital de Peñaflor, en el programa anterior. Peñaflor se ha ido convirtiendo en una suerte de ciudad dormitorio. Para algunos puede ser mejor, para otros puede ser peor, ¿no es cierto? Pero lo que significa que la gran mayoría de los peñaflorinos tienen que salir de la comuna a trabajar y por tanto el generar cuarentena en Peñaflor, pero no generar cuarentena en las comunas vecinas, ni Talagante, ni Melipilla, que son como los centros, digamos, de trámites legales que hacen los peñaflorinos. El transporte público tampoco entra cuarentena, es decir, el tránsito en las calles lo vamos a ver el sábado, va a ser igual. Y lo único que va a cambiar es grandes aglomeraciones fuera de las comisarías, fuera de las tenencias, fuera de los cuarteles de camioneros, pidiendo permisos para salir, y no, porque la página virtual no funciona, ¿no? Y además grandes aglomeraciones en los locales comerciales, ¿no es cierto? Porque esta pandemia también, o esta decretación de pandemia también genera una sensación como que tengo que asegurarme porque después no voy a poder salir a comprar, van a cerrar el negocio. Entonces, de hecho, ayer ya lo vimos, hoy día ya lo vimos, como una vez que en la prensa salió que se decretaba cuarentena para Peñaflor, todos los supermercados colapsaron, se requetepletaron, ¿no? Y no solo los supermercados, también los almacenes. Entonces, me da la impresión que esta cuarentena, más que venir a solucionar un problema, viene a ser parte del problema. Y por último, y con esto cierro, si uno mira la cifra, en Peñaflor somos un poquito más de 100.000 habitantes y tenemos, ¿cuánto decía ahí, Bastián? 120 casos, 320 casos, ¿cuánto decía? 121 activos y 600 y fracción acumulados. O Y sea, exámenes. no alcanza a ser el 1% de la población. Ahora, no pretendo decir que la cuarentena tenemos que tener el 50% de la población para tener cuarentena. Sino que yo creo que Peñaflor, a pesar de que uno ve la mala administración que está llevando la pandemia, en Peñaflor el nivel de contagio no se ha disparado en forma aberrante. Entonces, y ahí yo me sumo un poco a lo que dice, que también está la autorresponsabilidad, es decir, dejar de andar en la calle sin las protecciones pertinentes, ¿cachai? Dejar de andar en la calle solo para salir, ¿cachai? Y en ese sentido también hacer un llamado a la comunidad de que tengamos claridad de que este gobierno no le preocupa a la ciudadanía, por tanto tenemos que nosotros preocuparnos de nosotros y llamarla a la calma, a la tranquilidad y a la solidaridad. Hay gente que lo está pasando peor y por lo tanto hay que tratar de estirar el brazo a aquellos que lo están pasando peor. Yo solo un poco para complementar, y respecto a lo que decían ambos chiquillos, un poco como ejemplo lo que planteaba Ismael respecto a cuidar al empresariado. O sea, el gobierno en este minuto está tratando de salvatar a la TAM, se está tratando de salvatar a la TAM, ¿cachai? Con 2.000 millones de dólares, ¿cachai? Entonces, ¿por qué esos 2.000 millones de dólares no los destinan a un poco ir en ayuda de nuestra gente? ¿Cachai? Es lo que planteaban, o sea, el gobierno en este minuto está dedicado solo a salvatar a los empresarios. También como lo mencionaban ahí, tampoco hay claridad de cómo las empresas que no tienen necesidades básicas sacan salvoconducto de la nada para que su gente vaya a trabajar fuera de Peñaflor y fuera de las comunas que están en cuarentena. Entonces, eso igual es una interrogante de que el gobierno finalmente está llevando la línea del empresariado más que nada, ¿cachai? Entonces, y también me sumo a que, aparte de que somos comuna dormitorio, el hacinamiento que hay dentro de nuestra provincia, de nuestra comuna, es muy grande, ¿cachai? Entonces, también ahí, no sé si podamos sostener esta cuarentena donde, por ejemplo, tenga que salir a trabajar o no salir a trabajar una persona donde su familia son 8 o 9 integrantes de su casa,
¿cachai? Entonces, también ahí creo que tiene que haber de parte del gobierno una mirada más amplia eh, respecto de cómo ir en ayuda de todas nuestras familias, de todos nuestros pobladores. O sea, como decía Bastián por ahí, en este minuto el pueblo está ayudando al pueblo, o sea, se están haciendo ollas populares en nuestra comuna, porque hay mucha carencia, porque también el Estado no ha dejado al margen, no ha dejado de lado respecto a la ayuda que se necesita en este minuto. Ya más o menos bien compartida la visión. ¿Alguien quiere complementar algo, agregar algo antes de que meta yo Sí, la cuchara? yo quería decir algo. Mira, con respecto a algo que decía Richard, que tiene que ver con cómo las empresas sacan permisos para todos sus trabajadores. Yo no sé si lo hizo el gobierno o lo hizo Carabineros. La verdad no tengo idea quién hizo un instructivo para... En la comisaría virtual se llama la cosa, ¿no? La página virtual donde que tienen los pacos para tramitar los permisos. Y allí se establece que existen dos tipos de permisos: los permisos individuales y los permisos colectivos. Y los permisos colectivos los solicita la empresa. Cualquier empresa que tenga trabajadores a su cargo con el root de la empresa, ¿no es cierto?, y con clave única de la empresa, tramita permisos para sus trabajadores que duran 15 días. Y esa es otra gran diferencia, porque si yo quiero pedir un permiso, yo como Ismael Ríos, me dan permiso dependiendo de lo que sea, como creo que lo dije en algún minuto, dependiendo de lo que sea, me dan permiso para 12 horas, si es que tengo que ir a un trámite médico, si tengo que ir a un funeral de un pariente cercano, si tengo que sacar el perro, de 12 horas a 2 horas, dependiendo de lo que tenga que hacer. Pero si lo saca la empresa, me saca permiso por 15 días. O sea, ahí también hay una clara evidencia de que este gobierno y, bueno, y todas las fuerzas, digamos, que controlan este país, ¿no? Están trabajando al servicio del empresariado. Es decir, aquí lo que se está cuidando es que el empresario no pierda lucas, ¿no? Eso es la primera precisión que quería hacer. Y la segunda precisión que quería hacer tiene que ver con algo que también mencionaba Richard respecto de las compras, que también lo tocábamos en el punto anterior respecto a las mercaderías. Las compras, hay un decreto que sacó el gobierno, un decreto supremo, me imagino que debe llamarse, que establece que, o en el decreto de declaración de estado de emergencia, establece que el gobierno puede comprar sin necesidad de licitar, ¿no es cierto? Entonces, con esa artimaña, digamos, le compran a los amigos, obvio. ¿Cachai? Entonces, si lo han hecho cuando no hay estado de emergencia, lo han hecho en estado, digamos, de escondiéndolo bajo la ilegalidad, imagínate ahora que hay un decreto que les permite comprar de quien quiera. Dejan de licitar, obviamente, y le compran a los amigos. Financian las campañas, aquellos que les contratan funcionarios, ¿no es cierto?, aquellos que les deben favores, aquellos que les redactan las leyes que mandan al Parlamento. Es decir, ahí se cierra, digamos, el círculo de este gobierno empresarial, digamos, ¿no? Esas dos precisiones quería hacer. Yo quería hacer una precisión. Los 15 días que da la empresa, que dictaminó el gobierno, se ocupan para empresas que son de producción que no se puede detener, que tienen producción continua. Y Esencial. ahí, esenciales. No esenciales, que es funtitud de producción continua, que no pueden parar la producción. ¿Sí? Entonces, ocupan ese argumento para No. poder... Sí, Bastián, para entregar información lo más precisa posible. Son esenciales porque son de utilidad pública. No No, porque ellos claro. tengan la necesidad de estar produciendo todo el rato, sino No, porque a lo son que... necesarias para que ciertas cosas funcionen sí o sí. Por ejemplo, alimentación, No, sí, po. guardias, personal de farmacia, de cosas que tú no puedes dejar de vender, porque se entiende que hay cosas que tú sí puedes dejar de vender y hay cosas que no puedes dejar de vender. El tema es qué pasa con una empresa, con la tecnología vigente, cuando puede abrir múltiples giros en cosa de clics. Entonces, una empresa que pasaba de tener un servicio de, te voy a inventar, cuadros de arte carísimos o baratos o lo que sea, pasa a tener un giro que le permite ser una esencial. Ahí también hay un A eso, punto. a eso quería decir. Dentro de esa estipulación que te da del no parar,
el mismo gobierno después lanza un nuevo variación del concepto y agrega el numeral Q y el numeral Y, que hablan y que versan de que de que las empresas pueden hacer uso por 15 días, parando por 15 días las faenas, de todo tipo de producción continua. Y ahí viene esta salvedad de que las empresas sacan salvoconducto para poder no parar la producción. Y ahí la norma la ocupan para hacerla de esta forma. Y respecto a lo que decía Ismael, a que no hay licitaciones claramente cuando estamos en estado de excepción de emergencia, es más, el Estado puede pedir y pedir la producción completa gratis a la empresa porque estamos en estado de necesidad. No es necesario ni siquiera pagar. Pero aquí, lamentablemente, no se ocupan en los dos casos las leyes o las potestades como corresponde. Ese es un tema no menor, porque el hecho de que el gobierno haya decretado estado de emergencia le da muchas facultades, un abanico muy amplio de facultades, y no las ha ocupado. Ellos tienen la capacidad, como tú mismo decías, Ismael, por ejemplo, es un gobierno que, sabiendo que tiene un parlamento, entre comillas, en contra, porque la DC harto que los ha apoyado, gobierna mucho por decreto. Y maneja mucho la agenda por decreto y poniéndole urgencia o quitándole urgencia a las leyes. En ese sentido, ellos tienen, si no me equivoco, y ahí Bastián me puede corregir, que se maneja un poco más en esa temática, tienen la facultad hasta si quisieran de expropiar. Así es, lo que decía yo. Creo que es Que así de amplio. No lo han hecho. ¿Por qué? Porque estamos todos de acuerdo en que gobiernan para unos pocos, para el mínimo porcentaje que todavía lo sustente, que es el porcentaje más poderoso económicamente, como el despreciable señor Sutil, empresario que salió dando unas declaraciones patéticas el día de hoy, totalmente desconectado de una gran realidad de la mayoría de los chilenos. Y de esa realidad quiero un poco hablar, por eso se plantea este tópico de cuarentena, porque claro, se coloca, o se anuncia más bien dicho el día de hoy la cuarentena para Peñaflor, que se venía pidiendo hace rato, así como para Valparaíso, y se pide para otros lados, Valparaíso, Viña del Mar. Claro, yo creo que estamos de acuerdo en que no sabemos qué va a pasar. ¿Por qué? Porque el gobierno, una vez más, llega tarde. Porque según lo que yo veo, para que una cuarentena sea efectiva, tiene que ser total, tienes que tener el control de esa cuarentena y tienes que tener las medidas que te permitan tener ese control en base a el conocimiento de la necesidad que tiene esa población en cuarentenada. Si fuese verdad lo que dijo nuestro gobierno, que se estaban preparando desde enero de este año, las cuarentenas hubieran sido muy distintas en Santiago, no hubieran sido cuarentenas dinámicas, hubieran sido totales, pero acompañadas del Estado. ¿Del Estado cómo? No del Estado de María José Hoffman, cuando quiere que la gente no dependa del Estado, cuando ella vive chupando de la teta del Estado hace como 20 años, pero para el pueblo no quiere que haya Estado. Recordemos, ¿cuál fue una de las primeras medidas del gobierno frente a esta pandemia? Ponerle precio al examen. ¿Tú quieres saber si estás infectado? Paga. Yo como Estado no te lo voy a garantizar. Eso ya habla de esa ideología neoliberal que tiene en las venas, en el ADN, la derecha chilena y una parte de la exconcertación. Entonces, claro, le vamos a pedir a la gente que necesita salir a trabajar para alimentarse, que no salga a trabajar, si no le estamos dando lo necesario para que se quede en la casa. Le vamos a pedir al empresario chico, no hablemos del empresario grande que trata de abusar de las leyes que hay en este momento, que deje de trabajar porque el Estado le va a dar un apoyo, si el Estado le está pasando la plata a los bancos para que se la preste a él y no califica, porque las condiciones las puso el banco, no el Estado. Si quiere postular al fondo Cercotec, no aplica, queda fuera. Si quiere el bono COVID de ingreso mínimo familiar o lo que sea, tampoco aplica. ¿Por qué?
porque tiene un ingreso, aunque sea mínimo. Entonces hay una base deficiente en cuanto a políticas públicas también, a cómo nosotros estamos dividiendo económicamente a los chilenos. ¿Por qué mucha gente prefiere a veces trabajar en negro y no ser contratada? Porque pierde beneficios del Estado, porque pasan a ganar el sueldo mínimo y para el Estado pasan a ser clase media inmediatamente. Si juntan el sueldo de dos familiares, y si el hijo trabaja son tres familiares, pasan al 1% más rico. Ojo. Entonces, tenemos una deficiencia de políticas públicas que viene de años. Y lo que hace esta cuarentena, o estas cuarentenas, o este tipo de enfrentamiento hacia una pandemia que sabíamos hace meses que venía, es revelarlo, nada más. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que tú acabas de decir, Miguel. Yo creo que también lo hemos conversado anteriormente. Esta pandemia ha venido más que contagiarnos, más que a poner en riesgo nuestra vida o generar un problema de salud, ha venido a develar cómo este Estado durante 40 años ha construido o se ha construido en base a la desigualdad, en base a la explotación del más desposeído, en base al enriquecimiento, empobreciendo al otro, digamos. No un enriquecimiento producto de una. Además ha dejado claro eh, que los únicos que producimos riqueza en este país somos los trabajadores. O sea, se ha develado que no son capaces de subsistir y que evidentemente hay otro elemento ahí que se devela, que la ambición, ¿no? La avaricia del empresariado chileno ha sido tan grande que se han dedicado solo a ganar plata, dejando a las empresas, a sus propias empresas, digamos, en el más absoluto descalabro. Es decir, un mes sin producción y se tienen que declarar en quiebra, porque no son capaces de resistir, porque todo lo que hacen es sacar utilidades, o sea, se quieren hacer ricos en un día, ¿no? ¿Y a costa de qué? A costa de la sobreexplotación de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, yo creo que este virus ha venido a develar eso, ha venido a develar que este es un país absolutamente desigual, un país en donde la pobreza estaba profundamente escondida, ¿no? Profundamente escondida en términos de, a través de la tarjeta de crédito, a través de trabajos, digamos, informales, ¿no? Y que ante estas situaciones en donde necesitáis resguardo del Estado, y como la mayoría de los contratos son informales, no tenéis resguardo. Entonces que hay absolutamente en pelota. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que la pandemia viene a develar es eso, pero además viene a generar una crisis social y económica que en 1 o 2 meses más va a explotar duramente, digamos, y va a explotar de la forma más brutal, que es a través de el hambre de la ciudadanía, ¿no? Ya lo vemos en algunas poblaciones en donde la gran mayoría de las personas están o con un contrato congelado o han quedado cesantes de plano, y por lo tanto se va acumulando una absoluta carencia económica para salir a comprar, para poder subsistir. Entonces, eso es lo que hoy día también va a ser más notorio con el tema de la cuarentena, ¿no? Es decir, cuando la gente además tenga que estar encerrado, sumado a lo que creo que Richard lo decía, a este gigantesco hacinamiento que tenemos en nuestras poblaciones, ¿no es cierto? Lo único que va a generar es agrandar el problema. ¿Y cómo se va a agrandar? Generando espacios de violencia, po. Si tanto hacinamiento, lo único que va a generar es que el otro me empieza a molestar, que ya tantos días encerrado me empieza a molestar, entonces se agudiza también la violencia en la familia, con el vecino, ¿no? Y esos temas son temas de los cuales nadie se hace cargo, ¿no? Entonces, también es un tema que yo lo planteo para que lo tengamos presente y que en algún minuto veamos cómo lo podemos mirar. Todo indica que esto es, para usar un cliché, la punta del iceberg. Tenemos mucho oculto por abajo. Esto es nada en comparado a lo que se viene, en salud, en economía, en lo social, en las artimañas que va a ocupar la derecha para bajar el plebiscito, porque lo quieren bajar, está claro.
Pero tú, Ismael, mencionaste algo muy, muy importante y que es lo que nos convoca en este episodio de hoy, que es el hambre. Las ollas comunes, esta ayuda que se está entregando de ciudadano a ciudadano, de ciudadana a ciudadana. Y en ese sentido yo tengo entendido que Ismael y Richard, ustedes participan activamente en la Brigada Solidaria de Peñaflor y ya llevan por lo menos 2 sesiones colaborativas de apoyo de pueblo a pueblo, por lo que me gustaría un poco que nos contaran esa experiencia y cómo lo van a hacer en esta cuarentena. Richard, no sé, ¿qué les cuenta la gente cuando están ahí, cuando comparten? ¿Cómo ven las personas con las que ustedes están conversando todo este tema? Sí, primero quería mencionar algo respecto a lo que tú decías, Miguel, y las declaraciones del señor Sutil. Quiero rechazar y reprochar unas declaraciones indignantes que se mandó este caballero, ya que solo demuestran un profundo desprecio no solo por la movilización y de la mayoría del país en este caso, sino que por la tragedia de cientos de chilenos que fueron dañados por el Estado en esta situación. ¿Cachai? Cientos de chilenos que perdieron sus ojos, que perdieron su vida de parte del Estado, y el Estado aún no se hace responsable de esta tragedia, de un Estado represor respecto a las movilizaciones, y después con un par de leyes que sacaron ahí también entre medio de la mano tanto de la derecha como de parte de la izquierda también, que nos hacían una represión constante hacia las movilizaciones y cualquier tipo de manifestación que podamos hacer nosotros los ciudadanos. ¿Cachai? Entonces, vuelvo a mencionar, quiero rechazar y reprochar estas declaraciones del señor Sutil. Con respecto al tema de la Brigada Solidaria, bueno, nació básicamente de una iniciativa de Ismael de poder ir a ayuda del pueblo. Y en estas 2 sesiones nos hemos dado cuenta que en nuestra comuna hay mucha pobreza, hay mucha, como les decía anteriormente, mucho hacinamiento. Eh, Nuestros pobladores lo han tomado de la mejor forma, pero creo que esto va a ir recrudeciendo en el tiempo. De hecho, nosotros estamos trabajando con la ayuda de los mismos vecinos y vecinas que nos dan aporte, y cada vez vemos en el tiempo que esto va disminuyendo. Entonces, también ahora con la cuarentena, creo que, y la pobreza que se viene, dado también ahí algunos tips de cesantía y de cesión de contrato que tienen nuestros trabajadores de la comuna, cada vez nos está haciendo más escaso el apoyo, entonces se nos está poniendo más difícil. Yo creo que Ismael un poco más puede hacer un recuento y contarnos respecto a esta brigada, pues le doy el pase a él. Bueno, mira, la verdad es que esto nace en realidad bajo la claridad de que en Chile hay un Estado, hay un gobierno nacional y un gobierno local que tiene como práctica común el abandono de la ciudadanía. No hay una preocupación de diseño, de plan, de política pública que permita que la ciudadanía, ante situaciones de emergencia como la que estamos viviendo, pueda solventar sus necesidades básicas. De partir de eso, entonces, emerge que no lo inventamos nosotros, que es una cosa que ya está desplegada en todo Chile, que es el concepto de solo el pueblo ayuda al pueblo. Ese es un convencimiento que nos hemos ido dando en los últimos años, en donde hemos ido reconociendo o dándonos cuenta, digamos, que efectivamente el neoliberalismo que impera en nuestra patria, o los gobiernos que han gobernado los últimos 40 años, están dedicados a enriquecerse y a enriquecer a otros en desmedro de nuestro pueblo. Entonces, a partir de eso, lo único que nos queda es el acto solidario, el acto colectivo. Nace la brigada, hemos ya realizado 2 ollas comunes, hemos entregado cerca de 200 raciones en promedio, eh, se nos viene la tercera el sábado, eh, pero además hemos entregado otro tipo de aportes, hemos entregado ropa a las personas en situación de calle, hemos entregado alimentos, mercadería también,
a distintas familias carenciadas a partir de diagnósticos que vamos haciendo. Es una pega, digamos, que se está pensando básicamente en no suplir, obviamente, la función del Estado, que es el rol del Estado, pero sí suplir un poco la carencia que muchas familias tienen, y aquellos que hoy día no estamos tan carenciados podamos apoyar. Y bueno, y también sumarme a lo que dice Richard, convocar a la comunidad, convocar a los ciudadanos peñaflorinos, a los ciudadanos peñaflorinos, que puedan aportar, que lo hagan, eh, porque evidentemente esto viene para largo, se va a encrudecer, y aquí también otro acto de revelación, ¿no? De decir cómo nos damos cuenta de que pasan y pasan los años y este país no avanza ni un ápice. Las ollas comunes eran súper populares, digamos, súper clásicas en los años 80. El año 82, con la crisis económica, la dictadura pinochetista, digamos, ¿no? Florecieron las ollas comunes como respuesta a la necesidad del pueblo carente. Y hoy día eh, hemos vuelto a lo mismo. Y eso solo tiene un significado, que a pesar de que han pasado más de 40 años, el Estado no ha sido capaz de generar una ciudadanía, un pueblo, un país solvente para todas las chilenas y todos los chilenos. Es decir, hemos solo producido para que los ricos de siempre se enriquezcan como siempre en desmedro de los desposeídos de siempre. Entonces este país no ha avanzado nada, pasan los años y no avanzamos nada. Entonces hoy día otra crisis, otra situación de carencia, y tenemos que de nuevo salir a hacer ollas comunes, de nuevo salir a solidarizar con aquellos que tienen menos. Entonces, no solo un acto bonito, digamos, es un acto de revelación de que en este país las cosas no han cambiado un ápice. Gracias, Ismael Richard, por contarnos un poco de esa experiencia, porque nos dice mucho de la realidad social, económica, no solo de nuestro país, no solo de Peñaflor, perdón, sino de nuestro país, porque lo que ustedes hacen también se está replicando en muchos lados. Y es un síntoma de un país enfermo, dañado, enfermo y dañado profundamente por la derecha, por la UDI, por Renovación Nacional y por ese invento de liberales demócratas llamado Evópoli. Así que yo abiertamente hago un llamado a, por favor, no votar más por la derecha. Son lo peor que nos puede pasar, que nos pasó y que nos va a pasar. Bastián, ¿quieres comentar algo? Sí, yo quiero dejar para la gente que nos vea que se cuestione lo siguiente. Hoy en día, como han dicho en este programa, el gobierno está preparando salvar a las grandes empresas en pos de la gente, de la ciudadanía. Hoy en día, la TAM probablemente este gobierno va a dar 2.000 millones de dólares para salvatar a una empresa que no nos rinden nada. Y esos 2.000 millones de pesos perfectamente, de dólares, alcanzan para solventar una cuarentena general a nivel país. Y está sacado con cálculos de economistas, sea liberales o no sea liberales. Entonces eso, que la gente se cuestione dónde están los principios, dónde está el interés de este gobierno. Eso. ¿Alguien más desea acotar algo? Perdón, estaba diciendo, y dónde, agregando a Bastián, preguntando dónde están los 28.000 millones que se robaron los pacos, los 800 millones que se robaron los milicos, digamos. ¿Cuánta falta nos harían ahora para poder solventar esta crisis? Y más encima queremos pasarle a los pacos el control de las drogas para que ellos las quemen y las manipulen. O sea, a una de las instituciones más desprestigiadas actualmente en este país. Es insólito. Por eso hay que poner ojo, no solo cómo vamos a votar a futuro, porque ya en este momento estamos cagados con los parlamentarios que tenemos, no hay nada que hacer, no hay referéndum revocatorio en este país, otra razón más para cambiar la Constitución. ¿Cómo votamos hacia adelante?
plebiscito, municipales y para un futuro gobierno. ¿Qué gobierno queremos? ¿Qué esperamos de un gobierno? ¿Qué esperamos de la administración del Estado por parte de ese gobierno y qué entendemos por Estado? Empecemos a sacarnos un poco la idea que nos han metido todos estos años de que el Estado es inútil, de que el Estado hay que sacar la grasa del Estado, de que el Estado es ineficiente, cuando justamente se trata de hacer al Estado eficiente. Eficiente para la gente, no para los que se robaron las empresas del Estado. Se nos vienen tiempos complejos y si seguimos con una casta política mediocre, van a ser más complejos aún. Y más complejos aún si seguimos, o si se siguen, porque claramente estoy ocupando mal, no seguimos, porque nosotros no votamos por la derecha, pero si se sigue votando por la derecha, este país se va al carajo. Veamos qué pasa. Pongamos ojo a cómo están votando nuestros parlamentarios ahora. Postnatal de emergencia, apoyo a los trabajadores con horario, al sector de las artes, el ingreso mínimo familiar que viene impulsando parte de la oposición a cierto tiempo para que sean montos decentes, no 65 lucas cagona, y etcétera. Gracias, muchachos, por estar de nuevo en esta sesión del Despertar TV. Espero verlos para el próximo episodio. No, Gracias a votar ti. por la derecha. La UDI, la RN y Evópoli son una mierda. Pero la Concerta tampoco, si la Concerta ha sido parte del problema, ellos han administrado el problema durante 30 años. Administraron Tampoco el hay que modelo votar de por la la derecha. ANC, tampoco hay que votar por los socialistas, tampoco hay que votar por los radicales. No me dejaste terminar, po. Perdón. Gracias por el apoyo. Nos vemos. Nos complementamos, eso pasa. Nos vemos. Sí. Cuídense. Nos vemos. Adiós. Luego. Adiós.